Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Búsquenlo en la palabra del Señor. Sé que lo van a proyectar en pantalla, pero es muy importante que el discípulo lleve siempre su Biblia, ya sea de papel o dispositivo, aunque a todos se nos puede quedar sin batería, ¿verdad? Sobre todo si hemos pasado todo el día fuera, pero es importante que usted siempre lleve la palabra de Dios y esté listo para leerla. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí dice la finalidad de por qué él da dones ministeriales. A fin de perfeccionar, otras versiones dicen capacitar a los santos. ¿A quiénes? Para la obra del ministerio. Diga conmigo, la obra del ministerio. Y mire cómo se abre un segundo escalón. Dice, para la edificación, ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Ora conmigo. Padre, gracias por esta noche. Gracias por cada discípulo en este lugar. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que nos permites para reunirnos, compartir tu palabra y seguir creciendo por ella y para ella. Precioso Espíritu Santo, tú estás aquí. Maravilloso Espíritu Santo, ministra cada corazón. Quita de nuestra vida lo que estorba para que el propósito de Dios se cumpla. Bendice a los que vienen en camino, a aquellos que no pueden estar en este día. Gracias por este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de los aquí presentes en este discipulado creen que tienen un llamado de parte de Dios? A ver, levántenme su mano los que crean que el cielo los llamó para hacer algo en la tierra. A ver, ¿me levanta su manita? Muy bien. Es interesante poder ver que Dios nos llamó a todos con un propósito, aunque no todos tenemos la misma llamada y el mismo propósito. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Yo escucho a algunas personas hablar de que no tienen el llamado de abrir grupo, de hacer discípulos. Y eso yo respeto profundamente la decisión de cada persona, pero déjeme decirle que si usted quiere ser bíblico, esa declaración es incorrecta. Y le voy a decir por qué. Porque una cosa es el llamado al ministerio y otra cosa es el mandamiento de la iglesia. Es como si alguien llega y dice, bueno, pues yo no fui llamado a perdonar. A ver, todos fuimos llamados a perdonar. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Lo que pasa es que es más fácil no perdonar que perdonar. ¿Usted cree que todos hemos sido llamados a perdonar? ¿Sí o no? Por ejemplo, todos hemos sido llamados a ser generosos y a honrar a Dios. Lo más fácil es ser mezquino y no honrar. Todos hemos sido llamados a honrar a Dios. Diga conmigo, todos. Lo más fácil es no honrarle. Pero en el reino no se trata de encontrar el camino fácil, sino de caminar en el camino correcto. ¿Está de acuerdo conmigo? Abraza al que tienes al lado, dile, toda persona que tiene un llamado de Dios tiene que caminar en el camino correcto. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Ahora hay tres cosas muy importantes para poder descubrir cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. Porque al principio uno sabe que tiene un llamado de Dios, pero muchos de nosotros de repente todavía no hemos descubierto la totalidad de ese llamado, ¿verdad? Y hay tres cosas muy importantes para los que están tomando nota. Número uno, debo de recordar el día que yo fui salvo. El día en que tú y yo, por amor de Dios, nacimos de nuevo. ¿Sí? Si tú no has nacido de nuevo, si no has entregado tu vida a Jesucristo, a ver, ¿cuántos? Bueno, me voy a mover un poquito, disculpe, yo sentado no aguanto. ¿Qué día naciste? 14 de junio del 97. Del 77. Muy bien, ella conoce su fecha de nacimiento porque fue un momento único en la vida de ella y en la vida de sus papás, por muchos hijos que uno tenga. ¿Qué fecha naciste tú?
16 de junio del 88. Ya sí está más viejo, Riz, ¿eh? Del 88. Muy bien. Ya va subiendo, ¿no? ¿Qué día naciste tú? Si lo logro ver, lo voy a conquistar. 6 de marzo del 91. Del 81. Muy bien. Entonces, dile al que tienes al lado, todos los que estamos aquí, conocemos el día que nacimos. ¿Verdad que sí? ¿Hay alguien aquí que no sabe qué día nació? Levánteme su mano. Entonces diga conmigo, yo conozco el día que nací. ¿Y te acuerdas del día que naciste de nuevo? ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a recordar del día que nací para vivir 70, 80, 90, 100, 200 años en esta tierra y no me acuerdo del día que nací para vivir eternamente? Entonces, si yo quiero descubrir mi llamado, yo necesito recordar el día que nací de nuevo. Si no lo recuerdo, debería de reevaluar si realmente he nacido de nuevo. Eso no me tiene que hacer sentir mal. Simplemente tengo que hacer una profesión de fe, una decisión de fe y entregar genuinamente mi corazón a Dios. Así que diga conmigo, número 1, conocer el día que nací de nuevo. ¿Está de acuerdo hasta aquí conmigo o no? Número 2, conocer el día que fui lleno del Espíritu Santo. Para yo poder conocer mi llamado, necesito conocer el día o recordar el día que fui lleno del Espíritu Santo. Y ahora me va a entender por qué. Porque es el Espíritu de Dios el que va a hablar a tu espíritu y al mío cuál es el plan que Dios tiene para ti o para mí. ¿Me sigue el pensamiento o no? Los profetas, como acabamos de leer, uno de los 5 ministerios, el profeta va a venir a confirmar el llamado que ya el Espíritu habló a tu espíritu. Por eso cuando viene el profeta y habla algo que ya Dios había hablado a tu vida, te rompes. Quizás la gente a tu alrededor no sabe por qué lloras o por qué sientes tanto gozo, pero tú y Dios sí saben la palabra que había en tu espíritu. ¿Me doy a entender o no? ¿Cuál es el problema? El problema es querer ejecutar el llamado que alguien me dijo sin haber escuchado primero al Espíritu de Dios hablando a mi espíritu. ¿Me sigue el pensamiento? Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Él en primer lugar habla a tu espíritu y te revela cuál es su plan. Luego vienen los profetas o un hombre o una mujer de Dios y te confirman lo que Dios tiene para ti. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o no? Por eso es importante, número 1, conocer el día que nací de nuevo. Si todavía no lo conoces, hoy sería un buen día para nacer de nuevo. 2, se ha quedado como muy serio, muy seria. 2, conocer el día que el Espíritu Santo me bautizó. Y 3, conocer el llamado que Dios tiene para mi vida. Así que dile al que tienes al lado, mejor que tú, nadie debería conocer cuál es el llamado al cual el Padre te llamó. ¿Está de acuerdo conmigo? Si a mí Dios me llamó a ser pastor y viene un profeta y me dice, es que Dios te llamó a ser mecánico. Gracias por la palabra, un oficio honrado y honesto, pero no es el llamado al cual Dios me llamó. ¿Me doy a entender? Y para yo poder descubrir, y aquí es a donde voy entrando en materia, para yo poder descubrir mi llamado, yo tengo que aplicar principios. Para yo ser salvo, solamente tengo que creer, pero para descubrir mi llamado tengo que cumplir principios. Cuando una persona dice, yo no tengo el llamado, y me alegro que también hayan voluntarios acá, y les felicito por servir en la iglesia, pero como pastor yo no me puedo esconder esta gran verdad. ¿Por qué? Porque es cumpliendo el mandamiento como yo voy a ir descubriendo mi llamado. ¿Me sigue el pensamiento? Claro, lo más fácil es no tener grupo, lo más fácil es no salir a las calles a predicar, a hacer discípulos, eso es lo más fácil.
pero no se hace desde lo más fácil, sino desde lo correcto. Así que dile al que tienes al lado, hacer discípulos es un mandamiento. Cuando yo digo, yo no tengo el llamado para hacer discípulos, lo que estoy diciendo es voy a poner una excusa, y no quiero que nadie se sienta mal conmigo, estoy poniendo una excusa para no descubrir verdaderamente el llamado que Dios tiene para mi vida. ¿Me sigue el pensamiento o no? Y cuando yo no descubro el llamado que Dios tiene para mi vida, soy una persona vulnerable a la manipulación de cualquiera. Claro, a mí ahora me viene alguien y me dice, pastor, es que verdaderamente su llamado es ser mecánico. Yo puedo llegar y decirle, no, discúlpeme. Yo entendí en el año 2004 una palabra que Dios me dio, entendí en el 2005 un llamado que comencé y tengo claridad en mi espíritu a lo que Dios me llamó. Entonces, por ese lado no me pueden manipular. ¿Por qué? Porque tengo claridad qué día nací de nuevo, tengo claridad en qué momento me llenó el Espíritu Santo y cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. Abraza al que tienes al lado y dile, tú eres muy especial para Dios. Y esa especialidad Él la manifiesta mostrándote el llamado y el propósito que Él te confió, a pesar de que usted y yo seamos personas imperfectas. ¿Está de acuerdo conmigo? Efesios capítulo 4 dice, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y explica cuál es la finalidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces dile al que tienes al lado, todos tenemos que desarrollar la obra del ministerio. Este es el primer escalón y déjeme explicarlo de la forma más sencilla. Si usted y yo no trabajamos para la obra del ministerio, difícilmente edificaremos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo se empieza llevando a cabo la obra del ministerio a la cual Dios nos llamó como iglesia. Entonces, ¿cómo hago para que el cuerpo de Cristo crezca? Muy bien, desarrollando la obra del ministerio a la cual Dios nos llamó como iglesia. De esa forma el cuerpo crece, se desarrolla y cumple el propósito original de Dios. Toca al que tienes al lado y dígale, la tarea del pastor no solo es predicar. Ay, a mí es que como me gusta cómo predica. No, todos los que estamos aquí deberíamos de predicar. Gracias por su entusiasmo. La tarea del pastor, ¿cuál es? Es capacitarlo a usted para que usted lleve a cabo la obra del ministerio. Entonces dile al que tienes al lado, la clave es hacer discípulos. Y a eso hemos sido llamados todos. Abraza al que tienes al lado y dígale, a hacer discípulos hemos sido llamados todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuál es la trampa en el modelo? La trampa es pensar que mi trabajo es predicarles el sábado en el grupo de amistad. Cuando parte de mi trabajo es predicar el sábado, pero mi llamado es capacitarlos. Y no puede haber capacitación sin relación. Cuando Jesús vio a los 12 discípulos, les dijo, síganme. Lo que les está diciendo es, necesito tener relación con vosotros para poder capacitarles y de esa forma ejecuten la obra del ministerio. Así que diga conmigo, relación. ¿Me sigue el pensamiento o no? A través de la relación nosotros vamos a poder capacitar personas, vamos a poder discipular gente, ¿sí? Ahora, mire este pensamiento. Libro de Hechos capítulo 1, por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Siguiente, por favor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
aquí a los de mi izquierda, ¿cuánto tiempo estuvieron estos 12 discípulos? Bueno, ya quedaban 11, con Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 3 años y piquito, ¿sí? Muy bien, ¿se reunían una vez a la semana o compartían todo el tiempo? Muy bien, sígame el pensamiento. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Y en esos años cuánto tiempo? Si usted hace un cálculo, si usted se reúne una vez a la semana con sus discípulos, ese cálculo sería que Jesús estuvo durante 21 años con ellos. ¿Vale? Ahora, sígame el pensamiento. Aún viendo los milagros, caminando con Jesús, siendo utilizados por Dios, observando cómo Él moría, pero también resucitaba, dice la Escritura en Hechos capítulo 1 que estaban desenfocados. Y nosotros nos quejamos de tener discípulos desenfocados cuando los 12, bueno, ya quedaban 11 de Jesús, también lo estaban. Así que dile que tienes al lado, si con Jesús en algún momento estaban desenfocados, ¿qué querés? Pero entonces no puedo llegar y decir, no, como están desenfocados los dejo. No, como están desenfocados voy a trabajar para enfocarlos. Hola, ¿está aquí conmigo o no? ¿Sí? Toca el que tienes al lado, diga, vamos a trabajar para que todos estén enfocados. ¿Verdad que sí? ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Pero, o sea, les dice, no se desenfoquen. Quiero que estén enfocaditos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Muy bien. Y me seréis testigos. ¿Dónde? ¿Saben lo que está haciendo Jesús? Les está volviendo a enfocar. Vais a recibir poder. Pero el propósito no solamente está en recibir poder, es en que a través del poder que ustedes reciben van a ir y ser testigos. ¿Me doy a entender o no? Van a ir y predicar el evangelio del reino. Vamos a ir y hacer discípulos. Así que dile al que tienes al lado, cuando el poder de Dios viene sobre ti, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ir y predicar el evangelio del reino. Amén. Ser testigos de Él. ¿Cuántos de aquí son testigos de la muerte y resurrección de Jesucristo? Levánteme su mano. Mentira. Este pastor tramposo, ¿verdad? Nos pone la zancadilla. ¿Cuántos estaban en el Gólgota cuando Jesús estaba muriendo? Usted no fue testigo de su muerte, pero a través del poder del Espíritu Santo, usted y yo vamos a ser testigos de las grandes cosas que Dios va a hacer en ti a través de ti. Yo no soy testigo de los muertos que Jesús resucitó, pero sí voy a ser testigo de los que va a resucitar a través de mi vida. No sé si me doy a entender. Entonces dile al que tienes a la par, el poder del Espíritu viene sobre ti para. Acaba otra. Amo la unción, pero no puedo amar más la unción que hacer discípulos. ¿Recuerda lo que nos hablaba el pastor Tito Di Rocco la semana pasada? ¿Qué es más importante, el poder o el fruto? ¿Se recuerda? Entonces yo no dejo de amar la unción. Es más, su unción está aquí ahora. Yo siento su unción aquí, su unción en un vehículo, su unción en la calle. Pero no puedo amar más la unción que hacer lo que Dios me llamó a hacer a través de la unción. Hello. Entonces,
Cuando yo amo más que me pongan la mano y recibir el poder de Dios, que a través del poder de Dios ir y hacer lo que Dios me llamó a hacer, tengo un problema de enfoque. Muy bien, ahora sí, levante su mano, diga conmigo: cuando el poder de Dios viene sobre mí, yo voy a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Voy a ser testigo de lo que el poder de Dios hace con una vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Entonces diga conmigo: a través de la relación nosotros vamos a poder ubicar y capacitar a las personas. Segunda trampa: ¿cuántos de aquí tienen personas en la academia o en mesas live? Levánteme su mano, de su grupo. Muy bien. Nosotros pensamos que allí son capacitados, y es correcto, reciben parte de su capacitación, pero los discípulos no se capacitan en una clase. Los discípulos se capacitan y son transformados a través de la relación de discipulado. El hecho, mira, Natán, ven, y Kevin, venga porfa. El hecho de estar cerca, rápido hijo porque me quedan 9 minutos, eso. El hecho de estar cerca, se transfiere la unción. Sin tú darte cuenta, solo con el estar, hay algo del Espíritu que Dios puso en ti que se transfiere sobre él y sobre él. Entonces es importantísimo, no solamente vaya a Mesa Live y luego pregunte si fue. No, relaciónese. ¿Por qué? Si yo solo me voy a relacionar con Natán para corregirlo, Natán no se va a querer relacionar conmigo. Pero si yo me relaciono con Natán y con Kevin constantemente, habrá momentos donde se le corrija y habrá momentos donde se le celebre. Pero no solamente me relaciono para corregir, me relaciono para discipular. ¿Me sigue el pensamiento? Por eso, gracias, denle un aplauso a estos dos artistas. Por eso es el punto de: es que yo quiero servir, necesito disponibilidad de tiempo. Claro, si yo no tengo tiempo, ¿cómo me voy a relacionar? Y si no me relaciono, ¿cómo voy a capacitar? Y luego, ¿qué sucede? Me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque se trata de hacerlo a la manera de Jesús y no a la mía. Amén. Así que dile al que tienes al lado: hay un mandamiento y Dios nos dio el poder para llevarlo a cabo. ¿Está de acuerdo hasta aquí conmigo? Muy bien, siga, Mateo 28. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? Versículo 16. Alguien que me lo pueda leer, por favor. A ver, Fernandinho, ven. Date vueltita, por favor. La última voluntad de Jesús. ¿Esta es la última voluntad de quién? De Jesús. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Gracias, Fernandinho. Muy bien, ¿qué hicieron? Diga conmigo: le adoraron. ¿Qué hicieron? Le adoraron. ¿Qué hicieron? Una vez más, le adoraron. Significa que esta última voluntad no se la expresó a todos, se la expresó a adoradores. Si tú has tenido un encuentro con Dios, no te preocupes. Adorar a Dios va a ser un deleite para ti.
Pero si tú y yo no nos hemos encontrado con Dios, adorar a Dios va a ser un problema. Por eso está el momento de la adoración y todavía hay gente mirando arriba, abajo, las manos en el bolsillo. Nadie te condena, solamente habla de que necesitas tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque el que se encuentra con Dios, aunque tenga dudas, no deja de adorar. Todos los que estamos aquí en algún momento tenemos dudas en nuestro corazón. ¿Cuántos de aquí tienen dudas? ¿Ah? De verdad, sea honesto, ¿cuántos tenemos dudas? Todos tenemos dudas en nuestra vida. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, a pesar de las dudas, tu boca se abre y tu corazón se rinde para adorar al Rey de Gloria. Entonces levante sus manos y diga conmigo: yo lo voy a adorar. Una vez más diga: yo lo voy a adorar. Por tercera vez diga conmigo: yo lo voy a adorar. ¿Qué va a hacer? Adorar. Y mira lo que dice el siguiente texto: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Entonces diga conmigo: todo adorador es un discipulador. No sé si me doy a entender. O sea, yo no puedo pararme diciendo, como soy un adorador, no tengo tiempo para ser un discipulador. Para nada. La palabra de Dios dice que a los adoradores no les dijo dejen de adorar. No, les dijo mientras adoran, vayan y hagan discípulos. Así que dile al que tienes al lado: si eres un adorador, eres un discipulador. Amén. Levante sus manos y diga: Jesús, te doy gracias porque esta oportunidad, este regalo, tú lo estás compartiendo conmigo. Uno no deja de discipular porque tenga problemas. Uno deja de discipular porque en algún momento dejó de adorar. Y uno en algún momento dejó de adorar porque en algún instante dejó de tener relación con Él. Pero cuando yo tengo relación con Él, adorar es un deleite, no de domingo. Es un deleite de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cuando yo adoro, ahí Jesús me empieza a decir: vaya y haga discípulos, vaya y predique la palabra, vaya con el poder que le he dado. Toca al que tienes al lado y dígale: todo adorador es un discipulador. Qué maravilloso poder recordar que si soy un adorador, soy un discipulador. ¿Por qué? Míreme acá. Porque no se aprende a hacer discípulos sin discipular. No se aprende a hacer la obra de Dios sin hacerla. Aquellos que han puesto ladrillos, ¿cómo era el primer ladrillo que pusiste en la obra? Defectuoso, seguramente. O la primera vez que predicaste, confundiste a Moisés con Noé. ¿Verdad que sí? Pero tú imagínate en el cielo si se ríen o no se ríen. ¿Verdad que sí? Imagínate al Espíritu Santo diciendo: Darío, que no es Moisés, era Noé. ¿Verdad? Pero diga conmigo: así se aprende. Los grupos que más crecen no son los que mejor predican. Son los que más enfocados están y mejor se relacionan. Claro. Pero si yo trabajo de lunes a domingo y no salgo solamente para el servicio, me es imposible. Soy tan digno como cualquier otro, pero no tengo la disponibilidad de hacer lo que Jesús me llamó a hacer. Por eso dile al que tienes al lado: es tiempo de tomar decisiones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quede con este término aquí, que con esto voy a terminar. Diga conmigo: bautizar. Una vez más, diga conmigo: bautizar. Muy bien. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo?
¿Cuándo? ¿Cuándo? Dios dice: si tú haces lo que yo te he mandado a hacer, yo estoy contigo todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Quieres ver la presencia de Dios sobre tu vida como nunca antes? Haz o hagamos lo que Dios nos llamó